Los juegos de mesa han existido a lo largo de unos 7000 años. Algunos han surgido y han desaparecido rápidamente, pero otros han perdurado a lo largo del tiempo. Y, aunque la mayoría ha tenido como primer objetivo entretener a los jugadores, algunos también han tenido segundas intenciones. Esto pasó con uno de los juegos de mesa más populares de los últimos 120 años, el Monopoly. Este juego fue uno de esos que nació con la doble intención de entretener y enseñar algo valioso. El problema es que lo que ha enseñado no ha sido precisamente lo que su creadora tenía en mente. Esta es la historia del juego de mesa Monopoly. Todo comenzó con la llamada Edad Dorada o Gilded Age, del final del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Fue una época muy particular. Por un lado, algunos pocos magnates se enriquecieron enormemente con enormes y poderosos monopolios. Y por el otro lado, muchos trabajadores apenas ganaban lo suficiente para subsistir. O ni siquiera eso. Esta situación enardeció los ánimos de activistas y pensadores, entre los que se hallaban economistas que propugnaban una elaborada política para romper los escandalosos monopolios. Uno de ellos, Henry George, llegó a proponer un método de impuesto único a la propiedad para compensar las desigualdades. Eran voces en el desierto, pero una mujer llamada Elizabeth Magie, mejor conocida como Lizzie Magie, pensó que era posible enseñar a la gente, en especial a los niños, que el capitalismo era salvaje y cruel y que se debía atacar y deshacer los monopolios. Siendo una persona muy activa, ya que era actriz, dramaturga, activista política y hasta inventora, no fue sorprendente que muy pronto creara un juego de mesa, con el que pretendía enseñar las maldades del capitalismo y de los monopolios. Lo llamó el juego del arrendador, The Landlord's Game, y consistía en un tablero cuadrado, con diferentes espacios que representaban propiedades, que los jugadores podían comprar. 4 estaciones de tren, 2 empresas de servicios públicos, una cárcel y una esquina en el texto "El trabajo en la tierra da dinero", que daba a los jugadores $100 cada vez que pasaban por ahí. Magie añadió 2 juegos de reglas. Uno determinaba que el ganador era aquel capaz de destruir a la competencia y obtener todas las propiedades. El otro juego de reglas, en cambio, introducía el sistema del impuesto único de Henry George para lograr compensar la codicia de los monopolistas. De esta manera, Magie pensaba que la gente podría sentir la injusticia de las odiosas prácticas de los monopolios y del capitalismo. Magie obtuvo su patente en 1903, pero no logró autopublicar el juego hasta 1906, en Chicago. A partir de ahí, se hizo muy popular y llegó a jugarse en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Boston, Nueva York o Filadelfia. Con el paso del tiempo, la gente no solo lo jugaba, sino también lo modificaba a su manera, cambiando el nombre de las propiedades por lugares que les eran conocidos. Así, por ejemplo, fueron los cuáqueros de Atlantic City quienes añadieron, a principios de los años 30, algunos espacios que luego se hicieron clásicos, como Paseo Marítimo o Avenida Kentucky. El caso es que todo el mundo jugaba el juego, pero casi nadie aplicaba las reglas antimonopolio. Y esto se confirmó cuando, a mediados de los años 30, en plena Gran Depresión, un hombre llamado Charles Darrow tomó el juego, lo rediseñó a su manera y, dejándole solo las reglas que premiaban al jugador que lograba destruir a la competencia y formar un monopolio, lo vendió a la compañía fabricante de juegos Parker Brothers, pero ya con el nombre Monopoly. Y fue todo un éxito. No solo la compañía se libró de la bancarrota, sino que Darrow se hizo rico, pero el nombre de Magie o su regla del impuesto único, que nadie aplicaba, desaparecieron por completo. Era un hecho que los jugadores de todas las edades y en todas las ciudades habían desarrollado una gran afición por el primer juego de reglas. Todos querían ganar, convirtiéndose en monopolistas despiadados. Y aunque las discusiones eran constantes entre los jugadores, parecía ser parte de la diversión de jugar Monopoly. Lizzie Magie acudió a la prensa para demostrar que el juego, en realidad, era suyo, pero para evitar demandas, Parker Brothers le pagó $500 por los derechos y le prometió fabricar otros juegos suyos en los años siguientes, lo cual nunca sucedió. Magie falleció en 1948, y tanto su nombre como sus intenciones didácticas con el juego quedaron en el olvido. El Monopoly siguió triunfando, pero no como una crítica a las injusticias del capitalismo,
sino más bien como una celebración del sistema que permite a una sola persona apoderarse de las riquezas de todos. Muchas versiones han aparecido con el tiempo, adaptando al juego original motivos especiales de películas, series de televisión y otros, mientras el original se ha seguido manteniendo como un clásico de los juegos de mesa. A pesar de sus más de 100 años de historia, el Monopoly es un juego muy nuevo. Otros juegos, mucho más antiguos, también surgieron para el entretenimiento, mientras que otros tenían intenciones y funciones muy distintas. Y mientras muchos se han perdido con el tiempo, otros siguen vigentes hoy, después de cientos o miles de años de existir. Pero esa es otra historia.